Bien, Dios les bendiga en esta tarde, mis apreciables participantes del curso de administración de la iglesia respectivo a nuestro segundo semestre del cuarto año, último año educativo. Hoy nos toca ver la lección número 3, las comunicaciones en la administración. Antes de comenzar esto, vamos a orar y a poner esto en las manos de Dios. Padre, te damos las gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. En el glorioso nombre de Jesús, pedimos tu dirección, Señor, pedimos tu iluminación e inspiración. Padre, oriéntanos, instrúyenos y ayúdanos a ser, Padre Santo, edificados en el conocimiento de tu palabra. Pongo esta sesión de hoy, Señor, en tus manos y la vida de aquellos que verán la clase también. Amén y amén. Bueno, como ya había dicho, lección número 3, las comunicaciones en la administración. Esta es nuestra penúltima clase. Solo queda la clase del ministro aprobado, que también ya la vamos a abordar. Y hoy vamos a ver las últimas dos lecciones de este curso de administración. Las comunicaciones en la administración. Inciso A, la importancia de las comunicaciones. El mundo moderno demanda nuevas técnicas, factores que demandan la necesidad de la tecnología. Y número 1, el aumento incontenible de la población. Bueno, vivimos en un mundo completamente globalizado en el aspecto de la comunicación. Hoy por hoy tenemos los mejores recursos tecnológicos a nuestra disposición para efecto de comunicación en todo lo que comprende la administración en la iglesia, por decir así. Tenemos las diferentes y distintas redes sociales que son importantes para la comunicación. Entonces, hoy en día debemos de explotar, ¿verdad? Debemos de explotar, sacarle el máximo provecho a las diferentes plataformas de comunicación que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Entre ellos tenemos WhatsApp, Messenger, Gmail, tenemos Instagram, tenemos tantas plataformas para la comunicación, ¿verdad? Número 2, la complejidad de la vida moderna hace complicado el proceso comunicativo. 3, las desconcertantes fuentes de información que atestan la mente de los humanos debe de ser superados por un tipo de información estratégica si se quiere influir en la sociedad, iglesia y hogar. Toda la administración y especialmente la eclesiástica requiere una comunicación eficaz. Toda la administración y especialmente la eclesiástica requiere una comunicación eficaz. Sin comunicación nosotros estamos atrasados. Sin comunicación estamos desconectados. Sin una comunicación eficaz nos estancamos. Se detiene todo proceso de desarrollo en la obra de Dios. Nosotros sin comunicación estamos encerrados en una cueva prácticamente. Hoy más que nunca la comunicación es fundamental. Hay tantas formas. Hoy hasta podemos generar videoconferencias, videollamadas
cualquier tipo de forma y manera para comunicarnos. También están las notas de audio y las notas de texto. La administración es hacer por medio de otros, por eso se necesita mejorar nuestros medios comunicativos. Recuerde que toda administración tiene un líder, tiene un gerente, por decir así, en el caso de la iglesia tiene un pastor, y el pastor dirige la obra de Dios o administra la obra de Dios por medio de otros. Entonces, por lo tanto, la comunicación debe de ser fluida y, si es posible, de carácter semi-instantáneo, ¿verdad? Eso permite que todo funcione correctamente. Una orden mal dada es una tarea mal realizada. Por eso le digo yo que el sistema comunicativo dentro de la obra del Señor debe de ser eficaz y efectivo. Así es que, por ejemplo, cuando se tiene una comunicación efectiva e instantánea, uno debe de pensar muy bien lo que va a direccionar. Porque, como dice el ejemplo aquí, una orden mal dada, o sea, algo que se dio por improvisación, a la ligera, fortuitamente, eso se acató y se puso por obra. Entonces, no hay manera de corregirlo, porque si fue algo impensado, sin darle la debida meditación o maduración, entonces fue algo que generó un mal trabajo. El que sabe mandar y no sabe hacer es incapaz de explicar y razonar lo que hace. El que sabe mandar y no sabe hacer es incapaz de explicar y razonar lo que hace. El mejor compañero de uno que ejerce liderazgo es sus propias obras, su propia forma de accionar, su propia forma de ejecutar las cosas. Un verdadero líder no le dice lo que debe hacer, sino que le muestra cómo se hace. Eso lo aprendimos aquí. Entonces, corregimos, el que sabe mandar debe saber hacer las cosas. ¿Para qué? Para que eso sea un modelo de ejemplo a seguir. Los fracasos en la fábrica, escuela, iglesia, familia obedecen a los malos canales de comunicación. Debemos, como ya dije, razonar, meditar y pensar, y de ser posible escribir lo que vamos a direccionar, lo que vamos a poner en otros para que se lleve a cabo, para que así podamos tener un resultado efectivo. Ya sea de tipo técnico, mal lenguaje, mala escritura, mal entrenamiento o de carácter personal, como prejuicios de raza, región o de intereses privados. En todo caso, el buen administrador hará bien en revisar sus sistemas y métodos comunicativos para mejorarlos. Los líderes deben de emplear todos los sistemas informativos para lograr el éxito deseado. Es una cuestión de aplicación y determinación personal, ¿verdad? Utilizar los métodos correctos y efectivos para la comunicación. Entre más grande es una iglesia, los métodos para comunicación deben de ser los más efectivos, rápidos y también muy entendibles. Así es que esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso, crear los métodos correctos de comunicación o utilizarlos, mejorarlos para que todo funcione bien y tengamos el éxito deseado. Vamos al inciso B. ¿Qué es la comunicación? La comunicación se verifica en el receptor, no solo en el emisor. Repito, la comunicación se verifica en el receptor, o sea, quien recibe la comunicación. Y no solamente quien la emite.
¿verdad? Comunicar es percibir. El proceso de la comunicación se verifica en el receptor. 4 elementos de la comunicación son: 1. El emisor. El administrador debe de disponer de un mensaje claro y definido, lo que estábamos mencionando. Debe de usar siempre el lenguaje de su interlocutor, o sea, la persona que toma parte en una conversación, ¿verdad? Despertar su atención e interés para que le escuche. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar con este tema de la comunicación dentro de la administración de la iglesia? Lo que se quiere alcanzar es que la comunicación existe porque hay 2 elementos: el que emite y el que recibe. Entonces, el que emite es la persona que lleva en sus espaldas la administración general de dicha, por decir así, de dicha iglesia. Y el que recibe es la persona que le asiste o le ayuda, en este caso, al pastor de una congregación. Entonces, por lo tanto, el lenguaje e idioma de comunicación debe de ser claro, debe de ser preciso y entendible, ¿verdad? Cualquier instrucción que un pastor quiera comunicarle, gloria sea al Señor, quiera comunicarle a sus líderes inmediatos, debe de ser un mensaje claro y definido, para que esta persona que está recibiendo el mensaje lo pueda poner por obra al pie de la letra. El mensaje que Cristo dejó a los discípulos fue un mensaje claro, ¿verdad? Vayan, id por todo el mundo y anunciar este evangelio, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Es claro el mensaje que Cristo le entregó a los discípulos. 2. El mensaje debe estar exento de ambigüedades y equivocaciones para no causar trastornos en la comunicación del mismo. Por eso digo que debemos pensar muy bien lo que vamos a hablar. Si usted va a utilizar, por decir así, una nota de audio, piense bien lo que va a hablar. Y si va a usar una nota de texto, piense bien lo que va a escribir. Con palabras claras, con palabras entendibles, ¿verdad? Y así esto va a generar una directriz clara y precisa en la mente del receptor. El receptor debe de estar preparado para recibir la comunicación. 4. La respuesta o reacción del receptor indica si realmente la comunicación fue eficaz o no. Nota: la respuesta sirve de retroalimentación para el comunicador. Qué importante es que haya una respuesta rápida. Este inciso 3, el receptor debe estar preparado para recibir la comunicación. Yo lo tomo desde este punto de vista. Siempre debe estar conectado y en línea. Siempre debe estar en línea para que cuando le caiga el mensaje o el WhatsApp responda inmediatamente. Es triste tener líderes que responden 48 horas después. Es triste que usted le envíe un WhatsApp y después tenga que llamarlo porque no lo ha leído. Eso es caótico. Créame que eso es caótico. Vivimos en un mundo totalmente inmerso y repleto de información. El ser humano se alimenta de información. Los líderes nos alimentamos de información. Los que administramos, los que dirigimos, estamos ávidos de información. Y los que están bajo nuestro
mando deben responder inmediatamente y con una información completa. Por ejemplo, si usted le dice a su líder, hermana, ¿cómo estuvo la actividad? La hermana le dice, estuvo bien. Eso fue todo. Yo soy una persona exigente en la información. Yo les enseño y les digo, por favor, deme la información completa. Detalle todo lo que ocurrió. Entonces ellos han aprendido, bueno, sucedió esto, vendimos esto, nos quedó de esto de ganancia, esto nos quedó de capital, esto fue el total, o sea, una información completa. No simplemente, ¿estuvo bien, pastor? No, eso no es una respuesta, ¿verdad? Eso no es una respuesta. Entonces, el receptor debe estar preparado para recibir la comunicación. Yo conozco pastores, amigos míos, que les caen hasta 700 WhatsApp en un día o en 2 días. Entonces es porque hay una demanda de información, hermano. Nosotros en este siglo y en este tiempo estamos, ¿cómo le digo?, consumidos por la información. Usted va a la web y obtiene toda la información que quiera, hasta de más. Entonces, por lo tanto, todo nuestro entorno está saturado de información. Todo amerita información. La administración dentro de la iglesia amerita información. El informe de esto, el informe de lo otro, el informe económico, el informe de la actividad religiosa que se hizo, todo. Eso es algo súper indispensable. Indispensable. Pero no podemos administrar una iglesia o coordinar liderazgos sin respuesta inmediata, precisa y completa. Así es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente a que sepa responder, ¿verdad? Es horrible estar cuchareando a un líder que le esté de cucharita en cucharita dando la información que necesita saber, ¿verdad? Y en ese aspecto yo pierdo los estribos rápido. Yo le digo, respóndame completamente, por favor. Entonces, porque yo soy así, yo soy de reacción. Si a mí me piden información, yo reacciono instantáneamente y doy información completa. Así soy yo, entonces así le pido yo a mi gente que me responda. La psicología dice que debe de haber percepción e interpretación en el proceso comunicativo. Se demuestra en el lenguaje paulino, Romanos 10:14, un refrán dice, una figura comunica más que 1000 palabras. Es cierto, la percepción es diferente de persona a persona. El doctor Cron dice, esa es la causa básica de los debates por las diferentes percepciones. O sea, que de acuerdo a usted cómo perciba las cosas, así será la interpretación del proceso comunicativo. Si usted percibió de forma positiva, así será su interpretación en la comunicación, en el mensaje que usted está recibiendo. Si usted interpretó de forma negativa, esa será su interpretación del mensaje que está recibiendo. Por ejemplo, se demuestra en el lenguaje, vamos a ver qué dice Romanos 10:14. Aunque tengo una idea de qué dice Romanos 10:14, pero vamos a ver qué nos enseña Romanos 10:14. Ahí está. Bueno, Romanos 10:14 habla acerca de cómo pues invocarán, eso es lo malo de estas aplicaciones,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí estamos hablando de la emisión de un mensaje, ¿verdad? La primera pregunta que Pablo plantea, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, hay una falta de conocimiento de un referente al cual se pueda invocar. No ha habido un emisor. 2. ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? Segundo, entonces, también está la ausencia del referente, de manera que se pueda invocar si no han oído quién es. Y ellos, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? Entonces, hay una gran importancia en el aspecto del emisor en el proceso comunicativo, ese que predique, ese que anuncie, ese que declare la verdad de Dios, ese que hable el nombre, declare el nombre de Dios a la humanidad. Pablo dice, aquí hay un déficit. Nadie puede invocar a Dios sin haberle creído. ¿Y cómo le van a creer si no le han escuchado? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predica? Entonces, la emisión de un mensaje produce una respuesta satisfactoria, específicamente en el proceso de la predicación y el anuncio de la palabra. Eso es lo que quiere darnos a entender el lenguaje paulino en Romanos 10:14. ¿Cómo conciben el proceso comunicativo los predicadores? El cristianismo se ha caracterizado por la práctica de la predicación. De ahí que la administración se familiariza con los medios de comunicación, pues lo que es eficaz en el púlpito lo será en la administración. Lo que es eficaz en el púlpito lo será en la administración. La predicación es un acto comunicativo. Comunicar es compartir, tener ciertos conceptos, actitudes o experiencias en común con otros. Bueno, nosotros tenemos una completa gama de material para comunicar. Solo la palabra de Dios contiene 66 libros inspirados para poder comunicar a las personas. Pero hay algo importante que nosotros debemos de tener en materia de concepción del mensaje o de la comunicación. Es que hay algo importante que debemos comunicar. Ese algo importante es la palabra de Dios. Ese algo fundamental es la palabra infalible de Dios. Si en nosotros está concebido esa importancia, nosotros podemos comunicar la palabra sea a 1, 2, 3, 4 o 10 personas. Así es que no se nos olvide, la predicación es un acto comunicativo. Yo quiero que usted comprenda lo siguiente. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Ambas son comunicación. La predicación busca una reacción en el corazón de los hombres, mientras que la enseñanza busca educar, busca orientar, busca ampliar, busca profundizar en un concepto dado o en un término dado, de manera que se pueda
crear conciencia o inculcar algo en una persona. La predicación involucra un proceso mental y emocional. Esto es fundamental. El proceso mental. El predicador debe de llegar fresco en su mente al púlpito. Debe de llegar claro. Debe de llegar definido en su parte mental. ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Qué es lo que le va a decir a la gente? Eso debe de llegar claro. La parte emocional debe de llegar sólido al púlpito, sin fluctuaciones, sin haber sido invadido ni permeado por ninguna sensación negativa o positiva exterior. Debe de llegar con sus emociones intactas al púlpito. Eso permitirá una comunicación del mensaje de forma abierta, fluida e inspiradora. Así que así debe de ser la predicación, ¿verdad? Constituye una experiencia de interacción social en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin de modificar o influir sobre su conducta. Eso busca la predicación. ¿Cómo debe de ser un buen comunicador? Todo ser viviente necesita y desea comunicarse con los demás. Los humanos nacemos ya equipados con medios comunicativos. Si en la vida corriente demanda buena comunicación, mucho más se requiere en los asuntos administrativos. Al comunicarse hay que usar claridad y organización. El ruido hace perder el control, ¿verdad? Entonces un buen comunicador debe de estar bien equipado, ¿verdad? Bien equipado, como en su momento lo expresábamos en el curso de homilética, que su garganta debe de ser clara, debe de ser elocuente y debe de ser sonora, ¿verdad? Eso hace posible una buena comunicación. Un buen comunicador debe de esforzarse para organizar sus ideas y razonar sus palabras, pensar para hablar y no hablar para pensar. Ideas desorganizadas producen confusión. Para una comunicación eficaz, uses el mayor número de métodos posibles. Así es que un mensaje bien coordinado es un mensaje bien recibido y comprendido. Veamos el inciso D, comunicación y comunidad. El carácter sociocomunal de la administración eclesiástica en la actualidad. Cambio notable en cuanto a la extensión del campo de actividades del pastorado. Manifiesta un estado de abatimiento moral, que dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por eso está expresando que la extensión del campo de actividades del pastorado es grande. Pablo dice acá que la creación clama sin palabras, ¿verdad? Por la manifestación, ¿verdad? Por la manifestación del Todopoderoso. Bueno, vamos. Aquí hay algo importante. La iglesia es un instrumento de rescate y liberación para la sociedad.
Si sacamos la iglesia de la sociedad queda a la deriva, pierde el sentido, pierde la sal. La iglesia es el mecanismo, es el medio, es la herramienta por la cual Dios está rescatando y liberando la sociedad. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la difusión de un mensaje claro, entendible y comprensible. A través de la comunicación clara, objetiva y eficaz. Necesitamos urgentemente difundir este mensaje a la sociedad. Si encerramos el mensaje dentro de nuestros labios, seremos deudores y le daremos cuenta a Dios. El pastor no está allí para predicar y cuidar el templo. Su misión reclama compromiso. Su ayuda es buscada como la de un profesional, como alguien que tiene la respuesta. El 45% de personas acudió a un pastor para buscar ayuda. Voy a repetir esto. El pastor no solo está allí para predicar y cuidar el templo. Su misión reclama compromiso. Su ayuda es buscada como la de un profesional, como alguien que tiene la respuesta. Eso es real, verdadero y correcto. La otra cara de este término y de este asunto es cómo está preparado el pastor, cómo está equipado el pastor para poder darle respuesta a la sociedad. ¿De qué manera el pastor le puede dar respuesta a la sociedad? ¿De qué manera puede apalear los problemas sociales que enfrenta la familia, el hombre, la mujer, los hijos, si no está equipado ni preparado? Su mensaje será torcido, débil, falto de riqueza. Entonces, por lo tanto, no llenará las expectativas ni mucho menos la medida de demanda que tiene la sociedad sobre un pastor. Esto está claro, el 45%. Yo creo que es más. En la actualidad, este 45% es historia. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, las personas viven más. ¿Por qué viven más? Porque hay un mayor afán, hay un mayor desgaste, hay una mayor problemática, tanto en la familia como en el entorno familiar. Entonces, este 45% que visitó un pastor es historia. Puedo asegurarle que es ahora un 80 o 90%. Porque los hijos crecen, los padres envejecen y los problemas se acrecentan. Así es que esto viene también a disparar contra la capacidad de un pastor. Porque a mayor demanda, mayores exigencias, entonces el pastor debe de tener una respuesta más profunda hacia la sociedad. Vamos a la lección 4. Las relaciones humanas en la administración. Esto es fundamental. Veamos qué dice el inciso A, diferencias entre comunicación y relaciones humanas. 1. Diferentes en propósitos, contenidos y resultados. Inciso A, el propósito de la comunicación es transmitir información, mientras que las relaciones humanas
hacen uso de tal información para establecer amistad e interacción. Voy a poner un ejemplo. Si el pastor no tiene buena relación con uno de sus líderes inmediatos, aunque le vierta información o dirección o una orden, ahí va a haber siempre un cortocircuito. Porque si hay algo que debemos cuidar los pastores, son las relaciones humanas de amistad, de hermandad con los demás. Un pastor no es el marido de una hermana. Un pastor no es el rey de la iglesia. No. Pedro advierte en su escrito y dice que la obra de Dios no se debe gobernar por imposición. Hay que tener cuidado. Yo soy muy cuidadoso en este aspecto, porque hay personas que no son hijos. No son hijos, solamente son ovejas. No a todos se les puede decir hijos. Y no todos lo verán como papá espiritual, lo verán como un pastor. Entonces hay que cuidar esas relaciones, no pisotearlas, no troncharlas, no quebrantarlas. Hay que tener mucho cuidado. Debemos cambiar nuestra forma de pedir las cosas. Debemos cambiar y mejorar la manera en que le solicitamos algo a alguien. Hoy en día se usa mucho el mecanismo paternidad espiritual. No estoy en contra de eso, pero no todos los pastores son padres espirituales. No todos los pastores son padres espirituales. Un pastor joven no es un padre espiritual. Le queda grande la palabra hijo en la boca. Un pastor sin madurez y sin testimonio que maltrata a las ovejas, le queda grande en la boca decirle hijo a un hermano. Discúlpeme, esta es la última vez que voy a dar esta clase, al menos a usted. Pero las relaciones humanas son las que están las malas relaciones humanas son las que están distanciando aún más cada día al pastor de sus ovejas, al pastor de sus líderes. Usted debe saber hablarle a las personas. Si una oveja viene a usted y le dice, pastor, fíjate, yo no pude hacer lo que usted me pidió, tuve este problema, usted no le tiene que decir, más problemas tengo yo. No sea chasta, no sea así, ¿verdad? No se comporte como vago, compórtese como lo que es un pastor. Demuestre altura, porque es allí donde tienes que actuar como padre. En decirle, está bien, hija o hija, no se preocupe, hay otra oportunidad. Pero yo conozco individuos que se llenan la boca de decir hija, hijo, y de reclamar honra de padre espiritual cuando no llenan la medida, cuando pisotean el trigo tierno, cuando le cierran la puerta al débil y al menesteroso.
Y tenga cuidado con ese aspecto de madre espiritual. No todas son madres espirituales. Discúlpeme, hay unas que son desmadradas. Hay unas que son desmadradas porque tienen una lengua que destruye la identidad, el autoestima, la parte emocional de la oveja. La destruyen con esa lengua vivaz que tienen. Eso es peligroso. Ahí está derrotado medio pastorado. Las relaciones humanas. Tú no puedes dirigir una iglesia si no tienes buena amistad con tus líderes. Si no tienes buenas relaciones con tus líderes. Jamás lo va a hacer, hermano. Discúlpeme que me salga de esto. Pero yo conozco mucha gente que machaca a los hermanos. Les hablan como que estuvieran en un recinto penitenciario o estuvieran en un batallón. No, hermano, no todos piensan igual. No te pases de la humildad por encima de la humildad de tu gente. No te pases por encima de la humildad. No chantajees a tu oveja. No extorsiones a tu oveja. No le reclames honra cuando tú no das honra. No le pidas que te sirva cuando tú no le sirves. Ese es el pecado de medio pastorado. Tenga cuidado con eso de la paternidad espiritual. En mi punto, la teología de Moisés Bindel, no todos son padres espirituales. Suficiente con ser pastor, suficiente gracia le ha dado Dios para que sea un pastor. Mucho menos. Y ahora son padres espirituales. Ahora quieren ser padres espirituales, sacándole y aprovechándose económicamente de los hermanitos porque quieren honra de padre espiritual. Yo le puedo aceptar a un hombre que se ha jugado la vida en el ministerio, que es un padre amoroso en su casa y con los hermanos y las hermanas. Yo le puedo aceptar a un hombre de trayectoria, tiene curtido el manto de los bombazos que ha recibido del diablo y de la vida, pero una marranada que ayer la pusieron de pastor, ayer se levantó de pastor y ya es padre espiritual. No, hombre, yo estoy seguro que eso debe ser corregido por la salud de la iglesia. Por la salud de la iglesia, eso debe ser corregido. Eso se debe conceder cuando ya hay una trayectoria de años que se ha fajado la vida en el ministerio. Eso hoy son tatas, ya mañana son hijos huérfanos, porque votaron el ministerio. No cualquiera es padre espiritual. No cualquiera. No se confunda. No se deje llevar por la corriente que apóstata de esta generación. Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Generación de apóstatas que enseñan y tuercen las escrituras a favor de ellos, reclamando a las almas como una mercancía y todo lo que ellos tengan. Así es esto. El porqué de las relaciones humanas. Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Debemos cuidar eso. Debemos cuidar. Como pastor, uno debe darle el grado de importancia a los hermanos que se merecen. A los hermanos que trabajan a la par de él, que luchan, que pagan el precio a la par de él. Darles la importancia, porque Jesús dijo que había que dar honor a quien honor merece. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pablo dice, honrad a los que os ministran. A los que os ministran.
Honrad a los que os presiden en el Señor. Hay que darle honra, ¿verdad? Hay que darle honra, mi amado. Es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque el pastor no se puede llevar toda la gloria. El pastor no se puede llevar todo el combo. No trabaja solo en la obra, lo hace a través de otras personas. La importancia de un líder no consiste en sus... Bueno, no puedo leer porque me aparece allí una carpetita, no la puedo ver. Usted sí lo va a poder ver. Y dice ahí, la importancia de un líder no consiste en su temeridad, sino en la sabiduría y cordura que usa en el trato con los que lo rodean. Mire, aquí hay algo importante. Vamos a retroceder el factor. Dice, es muy agradable ser importante, pero también es más importante ser agradable. Si usted tiene unas excelentes relaciones humanas con sus líderes tendrán excelentes relaciones humanas con los liderados. Esto es una cadena. Si el pastor le habla como soldado a un líder, el líder le va a hablar como policía a los liderados. Si el pastor le habla con cordura y educación a su líder, el líder va a tratar con cordura y educación a los demás. Entonces aquí se cumple, es importante ser agradable. Es muy importante, ¿verdad? Una persona agradable es objeto de respeto y obediencia, mientras que el jefe imponente pierde valor e importancia. Si usted utiliza la educación y la cordura para colocar en los líderes lo que desea que se haga en la obra, ellos lo van a hacer de mil amores y defenderán la consignación, defenderán esa asignación que el pastor les dio. Pero el que impone, el que habla grotesco, el que obliga, el que chantajea, pierde valor e importancia. No se confunda. La obra no es suya, es de Dios. Y usted también le va a dar cuentas a Dios. Cuando Cristo demandó obediencia, se colocó al nivel de ellos. Vosotros sois mis amigos. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuánto está dispuesto usted a bajar de donde está? Porque déjeme decirle que hay gente que no quiere bajarse del pedestal. ¿Cuánto está dispuesto usted a rebajarse para ganarse el carisma de la gente? No crea que porque grita más o porque se la tire de gran cosa en la iglesia lo van a seguir, lo van a menospreciar, lo van a despreciar por petulante y arrogante. Pero cuando usted está dispuesto a bajar y se pone al nivel, aunque tenga todos los títulos, pero usted se pone al nivel como hizo Jesús, ustedes son mis amigos. Oiga bien, el Dios del universo. Y hay un montón de hermanos en la iglesia, discúlpenme, se creen más grandes que Cristo. Se creen más grandes que Cristo. ¿Qué es ser agradable? Es pensar en los demás, más que en sí mismo. Es esforzarse por decir y hacer aquello que le interesa a los demás sin dejar la organización. No salirse del esquema organizativo, sino trabajar en función de eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidades. No nos olvidemos de eso, que somos ministros del Señor para el servicio de los demás.
Las buenas relaciones humanas producen maravillosos resultados en la administración. ¿Es administrador el que realiza una actividad a través de otros? ¿O es administrar? Es decir, logra que otros hagan lo que él quiere. Un súbdito o compañero solo puede ser leal cuando ama. No se puede tratar a una persona como un títere, porque tarde o temprano nos abandonarán. Ahí está lo que le estoy diciendo. Trate bien a las personas y los seguirán hasta el final. Y harán todo lo que usted pida. Tanto beneficio para la obra como beneficio personal. Pero si usted trata de manipular a las personas como un títere, lo van a abandonar tarde o temprano. Esté con ellos en las buenas y en las malas. Eso también son buenas relaciones humanas. El que practica las buenas relaciones humanas es leal, es fiel. Pero hay un montón de gente que es peor que Judas Iscariote. Solo utilizan a la gente cuando necesitan algo, pero después los ignoran y ni los voltean ni a ver. Que son más traidores que Judas Iscariote. Puigvert dice, lo que dificulta la aplicación de las relaciones humanas es la diversificación de las características de las personas. Primero, su aspecto físico lo avergüenza. Eso es falta de autoestima. 2, lo hereditario, el grado de desarrollo espiritual que puede ser alto o bajo. 3, los impulsos como el odio, el amor, los reflejos. 4, el estado de ánimo que se debe a causas internas o externas. Eso dificulta las buenas relaciones humanas con algunas personas. Veamos aquí un diagrama, el hombre natural. 1. El corazón, el centro de las emociones, fuente de sentimiento y motivación. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. De acuerdo el hombre piense, así es. ¿Qué pasa con el alma? Es la fuente de vida y de la voluntad. Dios ha dado a cada persona soberanía sobre su propia voluntad. Tú, yo, es por naturaleza el mecanismo de control de tu voluntad. O sea, el hombre tiene libertad y libre albedrío. Mente, el más increíble órgano en el cuerpo, contiene 12.000 millones de células cerebrales. Y la manera en que llenes estas células influencia tus sentimientos, lo que a su vez influencia todo lo que haces. O sea, así como esté la mente, como dijo Jesús, si tu ojo está lleno de luz, digo, todo lleno de luz está tu cuerpo. O sea, si tú estás influenciado de cosas buenas, edificativas, productivas, todo tu ser, todas tus acciones estarán ministradas por eso. Porque estás lleno de pura basura e inmundicia de este mundo, pensamientos negativos, retrógradas, de fracaso, de derrotismo, así estará todo tu ser lleno de tinieblas. Porque la mente debe de estar gobernada por la palabra de Dios. Fuerzas, esto se refiere a la parte perecedera del hombre o aquello que es más visible. Bueno, esto es una comparación allí, algo superflua, de lo que pueden ser las conductas humanas. El individuo como la base de la sociedad, para tener mejores relaciones humanas es necesario estudiar al individuo, su filosofía y conducta. Bueno, vamos a ir avanzando con esto. Yo creo que aquí estamos llegando al final. No, falta un poquito más. Bueno, aquí tenemos una pirámide de lo que es la realización personal. En la base tenemos el alimento, vestido, protección y afecto. Todos necesitamos esto. Hermano, para llegar a la autorrealización personal, que es la cúspide de la pirámide, necesitamos alimentarnos, vestirnos,
necesitamos protección y afecto. Qué bonito es que lo aprecien y lo quieran a uno. 2, en el segundo escalón está la estabilidad y la seguridad. Necesitamos estabilidad y eso lo provee el matrimonio. Eso lo provee el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso da estabilidad mental, da seguridad emocional. Un hombre soltero jamás estará completo, estará estable hasta que está casado, y lo mismo una mujer, ¿verdad? En el tercer escalón está la identificación. Bueno, yo le voy a decir una cosa, un pastor soltero jamás va a ser igual que un pastor casado. Jamás. Nunca. Ya puede tener todos los dones del Espíritu. Necesita estar casado. Ese es el complemento. En el tercer escalón de la pirámide está la identificación grupal. Necesitamos darnos a conocer. Necesitamos que conozcan quién soy yo o quién es usted. ¿Verdad? Eso es súper importante. Y es ahí donde entra el proceso comunicativo. ¿Verdad? Es ahí donde entra el proceso comunicativo. Y en el cuarto escalón de la pirámide está el amor a sí mismo. Si no se ama a tu prójimo como a ti mismo. Está declarando dos cosas poderosas al Señor. Uno, que hay un punto de partida para amar al prójimo. Y es el amor hacia uno mismo. Esa es otra verdad. Si usted no se ama a sí mismo, usted nunca completará la pirámide de la autorrealización personal. Debe amarse a sí mismo. El que se ama a sí mismo se cuida en todos los aspectos habidos y por haber. Y por último, se llega a la última etapa, la realización personal, que es cuando hemos alcanzado todo lo que nos hemos trazado en la vida. ¿Qué implica en la conducta del individuo? Las experiencias pasadas afectan la conducta de un individuo, la experiencia nos enseña, bueno, vamos a ir avanzando. Nota, las relaciones humanas empiezan con un estudio individual del ser humano, identificando a un individuo por su filosofía de vida, factores que contribuyen para la conducta del individuo. Está la influencia psicológica del grupo. Hay diferencia entre grupo físico y grupo social. El grupo físico es un conjunto de personas que no entra en un proceso de interacción. 2. El grupo social es el conjunto de dos o más personas que interactúan. Cada uno influye y es influido por los demás. Aquí se cumple aquello que dice, dime con quién anda y te diré con quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende, porque hay una influencia del grupo sobre ese individuo y de ese individuo influye a los del grupo, ¿verdad? Obviamente, no necesariamente tiene que andar con un grupo malo para ser influyente. No, si usted quiere crecer espiritualmente, rodéese de hombres y mujeres que han triunfado en la fe. Pero si usted quiere vivir mediocre toda su vida, rodéese de gente que solo se reúne a criticar al prójimo. Y ahí, en lugar de avanzar, irá para atrás. Esas son las cuestiones, los grupos sociales o los grupitos sociales de 2 en adelante, que son los que a veces negativamente influyen sobre las personas. Bueno, esto es la personalidad y las relaciones administrativas. No lo miro. Los 4 temperamentos, el sanguíneo, el flemático, el colérico, el melancólico. Aquí los tenemos. Teoría de los temperamentos de Tim LaHaye. El temperamento es el resultante de la combinación de rasgos congenéticos, que en forma subconsciente afectan el comportamiento del ser humano. El carácter es el yo verdadero.
Es el resultado de nuestro comportamiento natural. La personalidad es la exteriorización de nuestro yo. O sea, es lo que ve la gente, que puede o no confundirse con nuestro carácter, según sea nuestra autenticidad. Bueno, hasta ahí llegamos. Es lo que hemos podido abordar acerca del curso de administración en la iglesia. Recuerde que a partir del 5 de abril usted puede ir enviando sus informes concernientes al proyecto de administración que se le solicitó para el curso de administración de la iglesia. Dios le bendiga. Estamos en contacto. Cuídese mucho. Así es que ya queda poco.